temáticas y nuestras visiones. Por eso se trata de enfoques que son multi y transdisciplinarios, y la idea es tener todos los viernes un espacio de reflexión. Y agradecerles infinitamente por la paciencia, y también agradecerle a los ponentes que hace buen rato que están esperando para poder dialogar con ustedes. En el día de hoy vamos a contar con Nora Merlín, que es psicóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, ha escrito varios libros, de profesión psicóloga, como dije, pero también es escritora y es una activa defensora de los derechos humanos también, y con un enfoque muy especial sobre la problemática que nos ocupa hoy en la sociedad del siglo XXI. También nos va a acompañar Aldo Montaro, que es un querido profesor brasilero, que es profesor de Derecho, también es filósofo, y ha escrito varios libros, incluso acaba de publicar justamente un libro recientemente con la editorial Boitempo, donde nos habla de esta problemática que estamos viviendo en estos días, esta contemporaneidad. Por último, el profesor Daniel Rivero, que es un abogado docente de la Universidad Nacional de Colombia, y que también tiene unos abordajes muy interesantes con respecto a la situación del capital, a la situación de la financiarización, a los derechos humanos y a la ecología y lo que está pasando hoy en Colombia. Así que para nosotros es un honor, es un placer poder acercar a todos ustedes que están del otro lado, que también van a participar en estos ciclos, de tan importantes colegas de la América Latina y con un prestigio internacional enorme. Eso es la invitación, y esperemos que el próximo viernes tengamos una mejor conexión, pero ahora la palabra es de ellos. Gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, un saludo internacionalista para todos los pueblos que están enfrentando esta pandemia, y con la esperanza de que cuando esto termine nos encuentre a todos los pueblos, con lazos más solidarios y más amistosos. Bueno, voy a hablar del tema que nos convoca. Por empezar, mi punto de vista es que el coronavirus es un síntoma. Un síntoma para el psicoanálisis es la expresión de algo que no anda en lo real. Entonces, el coronavirus no es solamente un problema biológico o de la naturaleza. Es expresión de que el lazo entre democracias y neoliberalismo se rompió. Hace tiempo que yo vengo trabajando la cultura, el neoliberalismo, la subjetividad, y mi concepción es que el neoliberalismo no es solo un plan económico, es un plan económico, pero también es un plan de producción de subjetividad. Es decir, que es un plan de realización de un hombre nuevo formateado con las coordenadas de la empresa. Además de ser un plan de producción de subjetividad, el neoliberalismo es un sistema de producción de restos humanos. Esto es los improductivos, entre comillas, los inservibles, los restos del sistema. Ahora, siendo el neoliberalismo un sistema tan injusto, que no tiene relación con la democracia, que aumenta la desigualdad, que solo beneficia a la élite, la pregunta es, ¿cómo es que avanzó globalmente? Avanzó globalmente y se impuso en las culturas por un sistema de ocultamiento y de imposición. Este sistema de imposición en los 70 fue realizado a partir de las Fuerzas Armadas. Es decir, ustedes recordarán
el Plan Cóndor para América Latina, realizado por las Fuerzas Armadas. Hoy en día, en esta nueva oleada neoliberal, el sistema de imposición no es tan visible, no es tan evidente, es mucho más invisible, pero mucho más eficiente. Es un sistema que yo denominé de colonización de la subjetividad. Es decir, es un poder invisible de células neoplásicas, neoplásicas porque son, el neoliberalismo es pensable como una tanatopolítica, una, una política cuyo fundamento es la pulsión de muerte, que es desintegradora de las culturas, de los lazos sociales. Entonces, este sistema de colonización de la subjetividad se fue entramando en los sujetos, en los cuerpos, en la justicia, en la educación, en la salud, fue tomando gobierno, fue tomando todos los elementos de la cultura hasta tal punto que se podría decir, ganó la cultura, ganó la batalla cultural. Ahora, nos hicieron creer en esta construcción hegemónica que consiguieron, nos hicieron creer que el individualismo era virtuoso o que cada uno se tiene que arreglar por su propia meritocracia, que los estados son inservibles, que los estados son obstáculos para los desarrollos. Nos hicieron creer que cada persona es dueña de su destino, agente de su propia vida, que la política es violenta, que los pueblos son pasionales, pero como defecto, ¿no? Que se acabó la ideología, que se acabó la política, que era la hora de la gestión. Nos hicieron creer que se manejaron con el ideario de las terapias de autoayuda. Las terapias de autoayuda apuntan al engrandecimiento del yo, del individuo. El paradigma es tú puedes, tú puedes. Entonces, este tú puedes es arréglate solo, en definitiva, ¿no? La otra cara, el tú puedes se comprobó que tiene mucha más eficacia que el tú debes. Entonces, tú puedes es ilimitado. Entonces, lo que se busca, lo que buscó el neoliberalismo también, la subjetividad neoliberal, es una cultura de la eficacia, una cultura del rendimiento, donde nadie daba con la tecla, porque siempre tú puedes más. Entonces lo que se produjo es una subjetividad endeudada y culpable, porque nadie daba con la talla, nadie da con la talla. Ahora, la respuesta social para esta colonización de la subjetividad como sistema de imposición neoliberal fue la obediencia inconsciente. Es otra categoría que yo trabajo. Y el mejor sistema para lograr la obediencia inconsciente es la construcción de la masa. Ahora, ¿cuáles son los agentes de construcción de la masa? ¿Cuál es el agente privilegiado de construcción de la masa? Son los medios de comunicación que en el mundo son corporativos. Entonces, la obediencia inconsciente es, digamos, la nueva modalidad que asume la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria. Entonces, hoy tenemos ciudadanos que se creen libres y en realidad cumplen órdenes sin darse cuenta que cumplen órdenes, es decir, desde lo inconsciente. Ahora, el poder utilizó los afectos para instalar el plan neoliberal. ¿Cuáles son los afectos privilegiados que utilizaron? La angustia. Es decir, la angustia significa una subjetividad en estado de desamparo, en estado de indefensión, sin ropaje simbólico que proteja, sin Estado, sin derechos, con amenazas a las identidades en el sentido de pérdida del trabajo, pérdida del estilo de vida,
todo eso es amenazante. Entonces, como les decía, la angustia es uno de los afectos privilegiados de instalación neoliberal. Ahora, de ahí, la angustia al miedo hay un solo paso, y a la obediencia hay otro paso, nada más. Entonces, además de los afectos, utilizaron pasiones, como el odio y la pasión por la ignorancia. Es decir, que el neoliberalismo no es posible sin represión y sin odio. Es un par que van juntos, neoliberalismo y odio. Entonces, claro, esto se fue instalando como sedimentaciones en la cultura, como creencias, como certezas, como dogma de todo el ideario neoliberal. Yo me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para conmover estas sedimentaciones? ¿Cómo vamos a conmover estas fijaciones? Entonces, claro, porque al tratarse de afectos, toda la cuestión racional es insuficiente para desarmar estas sedimentaciones. Toda la cuestión racional o los argumentos son insuficientes para desmoronar o desmontar creencias. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió el coronavirus. Sucedió el coronavirus, que es una pesadilla, pero que probablemente, yo creo, que nos está haciendo despertar del sueño neoliberal. El coronavirus rompió todos los velos, rompió, vamos a decir, la pantalla de imposición neoliberal y mostró su verdadera cara. Mostró que los sistemas de salud están desmantelados, mostró que la empresa privada no contiene a las mayorías sociales, mostró que se necesitan los estados. Entonces, no es que los gobiernos neoliberales hicieron las cosas mal. No, este es el neoliberalismo, esta es la verdad del neoliberalismo que apareció, ¿no? Que rompió la pantalla de encubrimiento neoliberal. Por eso yo creo que el coronavirus es el nombre que va a tomar, que va a asumir el fin del neoliberalismo. Y no estoy diciendo el fin del capitalismo, estoy diciendo el fin del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque todo el ideario neoliberal se desmoronó. Nadie se atreve a decir en este momento que hay que achicar el Estado, porque si achicamos los estados viene más coronavirus, ¿no? Entonces, quedó demostrado que la empresa privada deja a la intemperie a los clientes porque no es negocio el coronavirus. Ahora bien, tenemos una teórica, que es Naomi Klein, que vino estudiando la teoría del shock y cómo el neoliberalismo fue aprovechando de las crisis en general y que no, el neoliberalismo siempre fue rescatado, ¿no? Tenemos el ejemplo del 2008 de las hipotecas y cómo salieron a solventar a los bancos. Entonces, ahora pero Naomi Klein dice, pero hay una condición para que el neoliberalismo se reproduzca y crezca en las crisis. Y la condición es que se invisibilicen las causas. Es decir, ¿qué quiere decir? No se puede decir, ¿no? Vamos a hacer un sistema que para beneficiar a las minorías. Esto es el neoliberalismo. Vamos a hacer un sistema, ¿no? En el que los ricos se enriquecen, ¿no? Y los pobres se empobrecen más. No se puede confesar esto. Esto se invisibilizó. Entonces nos contaron el cuento de la copa y el derrame y de que había que sufrir y aguantarse y la promesa para que después, en algún momento que nunca venía, ¿no? Las grandes mayorías iban a recibir de la copa que chorreaba, que derramaba. Entonces, nunca sucedió. Entonces, esta crisis, como les decía, ¿por qué yo creo que es una crisis que implica una finalización de época? Digo, de término del neoliberalismo, no del capitalismo. Porque esta crisis tocó el cuerpo.
tocó el cuerpo y produjo una angustia global. Y una vez que pasan estas cosas, hay una conmoción en los sujetos y en la subjetividad. No hay vuelta atrás. Es decir, una vez que aparece la angustia, esto de tocar el cuerpo, de una experiencia que produce angustia y una angustia global, se desarticularon las sedimentaciones neoliberales que eran, tenían un sello de hierro, ¿no? Que era muy complicado conmover. Entonces, al conmoverse estas sedimentaciones, se quebraron certezas, se quebraron identificaciones, hubo decepción, hubo una aparición de, uno podría decir, de cierta verdad, ¿no? Que estaba oculta por la felicidad de Coca-Cola y del consumo. Entonces, por eso yo pienso que esto no está en serie con las otras crisis. Ahora, hay muchas teorías de lo que va a pasar después del coronavirus, hay muchas teorías, ¿no? Ya me parece que las conocemos, ni hace falta que las nombre, están de distintos filósofos que anduvieron circulando por las redes, está la teoría de Chulhan, de Zizek, de Agamben, me parece que todos y todas las conocemos, me parece que lo que hay que hacer no es que hay que preguntarle a los expertos lo que va a pasar, no hay que buscar las respuestas en estos expertos. Y yo pienso que hay que comenzar a descolonizar el pensamiento y la historia no está escrita. Va a pasar lo que la correlación de fuerzas indique. Va a pasar, lo que va a pasar va a depender de la organización de voluntades colectivas, ¿no? Que es la materialidad para la organización de los pueblos. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, nadie habla del modelo argentino, porque en Europa no se habla y la prensa internacional trata de tapar todo esto, pero en el modelo argentino hay un posicionamiento de rechazo al mercado, hay una decisión y una opción por la vida. Del mismo modo que el Papa Francisco, nuestro presidente Alberto Fernández, dijo, nadie se salva solo. Entonces, dice, y estableció como prioridad la vida, no el mercado. Entonces, esto es un indicador. Hay otros que hay elementos novedosos que están apareciendo en el modelo argentino. El elemento del cuidado. El cuidado es un elemento muy importante porque es una reivindicación del feminismo. El cuidado es un elemento fundamental en la constitución de un sujeto y en la constitución de un pueblo. No hay constitución posible sin cuidados. Entonces, Foucault también hablaba del cuidado. Entonces, este cuidado es cuestión de Estado hoy en día en la Argentina. Esta reivindicación del feminismo, de los cuidados, eran del orden de lo privado, ahora se hicieron públicas. Entonces, me parece que hay un cambio en la concepción de la salud y del otro. Hay un cambio. Es decir, mi salud depende también de la salud del otro. No es yo con mi cuerpo hago lo que quiero y con mi plata hago lo que quiero. Y no, porque la plata no alcanza, ¿no? Entonces, la salud del otro a mí me importa, porque de eso depende también, hay una dialéctica, de eso depende mi salud también. Me parece que también esta cuestión está cambiando la representación del otro. El otro ya no es mi enemigo, porque nos hicieron creer, como les decía, que el neoliberalismo va de la mano del odio, nos hicieron creer que el otro era el enemigo, y no es el enemigo, o es el que me saca mis derechos, o el que me saca mi dinero, o lo que sea. Entonces, comienza a aparecer una nueva representación del otro. También está apareciendo la solidaridad. Entonces, bueno, son elementos interesantes
que ya están apareciendo, no es que hay que esperar a que pasen en el futuro. Entonces me parece que empieza a pasar en el mundo, empieza a tener el Estado otra concepción y otro rol y otra función. Profesora Merlin, por favor, Sí. le solicito, vaya concluyendo, son los últimos 2 minutos. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, entonces, para ir cerrando, en la Argentina tenemos una consigna que dice que trabajaron los organismos de derechos humanos, que esta consigna es un dique sagrado en nuestra cultura, que dice nunca más terrorismo de Estado. A esa consigna podemos agregarle y militar nunca más neoliberalismo. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesora Merlin. Ha sido sumamente interesante e ilustrativo. Bueno, para continuar con la ficha y con la programación de hoy, más allá del tiempo, tengo el agrado y el honor de poder presentarles al profesor Alisson Mascaro, el cual es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, en Brasil, y es docente de Filosofía y Teoría General del Derecho en la misma universidad. Además, es autor de numerosos libros, pudiendo destacar Estado y Forma Política, y también La Crisis y la Pandemia. En este sentido, les dejo con él en su ponencia. Por favor, profesor, cuenta con su... Sí, buenas tardes a todos y todos. Yo quiero cumprimentar a todos los presentes, en especial mi amigo muy querido Ramiro Timoures. Es una gran satisfacción volver a encontrarlo aquí en este momento, Gonzalo, Esteban, y la profesora Norma Merlin. Es una gran alegría. Un saludo desde Brasil a Argentina. El profesor Daniel Libreros, también una gran alegría. Un saludo desde Brasil a Colombia. Quiero también acá dar un abrazo a todas y todos los compañeros de América Latina en este momento tan decisivo, tan especial, donde hay lucha, hay dolor, hay mucha gente que está en el día de hoy con la vida en un momento tan difícil, tan especial. Yo quiero acá dar un abrazo a todas y todos, que estamos todos unidos en una lucha por la transformación de nuestro tiempo. Quero também cumprimentar a todas as queridas e queridos que me acompanham aqui do Brasil, e vou falar em português a todas e todos. Peço desculpa por não falar em espanhol, falarei em português. E quero, nesta ocasião, poder tratar um pouco das questões da pandemia, naquilo que seja o problema social desta questão na atualidade. Efetivamente, queridas e queridos, nós estamos num tempo no qual muita gente considera que o problema da pandemia é um problema apenas da natureza. Então, o vírus está por aí e nós, enquanto humanidade, somos mais fracos do que a natureza. Isso é verdade. Os seres humanos não têm condição de ganhar da natureza. No entanto, eu quero dizer aqui também que todo o problema da pandemia é um problema social, histórico, e só se pode pensar a respeito da crise do momento presente, porque temos nesta crise um problema central, que é a sociabilidade capitalista. Se nós não tivermos em mente o problema do capitalismo, nós não conseguimos avançar para radiografar, para analisar de modo correto, suficiente, o que se passa no nosso tempo, e nós não conseguiremos dar as soluções devidas ao problema. Por que o capitalismo é o problema? Porque temos, no dia de hoje, uma humanidade em todos os países do mundo que deve ficar em casa. Todos nós devemos permanecer em nossos hogares. No entanto, para ficar em casa não trabalhamos.
E, no entanto, a humanidade só consegue sobreviver vendendo força de trabalho. Nós até poderíamos, dado o estágio do desenvolvimento das forças produtivas e da tecnologia, nós até poderíamos passar algum tempo em nossas casas sem trabalhar. Vejam, esta nossa fala no dia de hoje, esta nossa charla nesta tarde, para nós é possível falar para todas as línguas e todos os povos da América Latina, porque há internet. A internet já está posta para todos nós, já houve o trabalho que nos permitiu hoje nos vincular. Poderíamos passar alguns meses assim. Por que não passamos? Porque 99% da população do mundo não tem os meios de produção, não tem possibilidade de sobreviver do fruto da terra, do fruto do trabalho industrial, do fruto do trabalho dos serviços. Vende força de trabalho a 1% da humanidade, de tal modo que nós estamos desesperados e desesperadas para que o mundo inteiro volte a trabalhar. É isso que quero dizer, para que o mundo inteiro volte a vender força de trabalho para o 1% dos capitalistas. Então, este seria o momento fundamental para convocarmos as multidões, as massas, todo o povo do mundo, para podermos acá dizer a la gente que está conosco para a luta, para fazermos uma luta por la transformação social. No entanto, amigas e amigos, nós temos efetivamente um quadro no qual nós estamos pedindo para consertar o capitalismo. E o capitalismo não tem conserto. Observem, a potência imperialista, que é os Estados Unidos, é uma potência que não consegue resolver sua própria contradição. Tem dinheiro, tem os meios possíveis para isso, mas não tem forma social para dar remédio a quem esteja doente, para dar comida a quem tenha fome. Os Estados Unidos exploram e, neste momento, deixam morrer todos os que tiverem que morrer por conta de um modo de produção voltado à acumulação. Quanto a isso, eu sei que a maior parte da nossa população sofre as dores do capitalismo com a pandemia, com a pandemia. Todos os nossos companheiros estão sofrendo a impossibilidade de ter a vida normalizada, estão passando fome, sem dinheiro, e, no entanto, a maioria da população do mundo ainda não se convenceu de que é preciso transformar esta sociabilidade existente. Eu diria aqui para todas e todos que, infelizmente, um grande momento de luta histórica está se perdendo para que haja, mais uma vez, um reinvestimento na acumulação. Naomi Klein, professora Merlin, acaba de falar sobre ela agora há pouco. Naomi Klein, esta grande pensadora do Canadá, uma pensadora do nosso tempo, diz que todo momento em que há uma crise estrutural, esse momento é dele organizado uma espécie de choque que vai destruir as condições da resistência social, as condições da sociabilidade, e este choque fará com que mais privatizações aconteçam, mais destruição do tecido social também ocorra, e é exatamente nos momentos extremos, quando o povo está desarmado, que o choque vem para destruir as condições existentes. Porto Rico, esta terra tão querida, em Porto Rico nós temos um brilhante intelectual, lutador das causas do povo, que é o professor Carlos Rivera Lugo, que está acompanhando esse debate, bem como nossa querida professora Beatriz Hyland, de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires, lá, desde Porto Rico a Buenos Aires, tantas e tantos nos acompanham neste momento. O professor Rivera Lugo sempre pensou a questão da independência de Porto Rico, porque sabe que por lá, cada furacão, cada um dos huracanes que por lá se dan, estes eventos são destruidores da infraestrutura, destruidores das relações econômicas
y en especial también destruidores por el choque de las condições sociais e políticas. Então, meus prezados e prezadas, via de regra, quando há um terremoto, quando há um furacão, quando há uma pandemia, o que vem em seu lugar não é o apoio, não é a ajuda, não é a reconstrução, é a acumulação em termos ainda piores. Aqui no Brasil, nós temos talvez o campeão dos presidentes da extrema-direita do mundo, talvez o pior de todos os presidentes do tempo presente, e este presidente de agora nada faz para resolver o problema social. E pasmem, talvez 1/3 da população brasileira esteja totalmente vinculado às ideias deste presidente. Há 1/3, há uma quantidade de 33% de los brasileños que são de esquerda. Há outra quantidade de 33% que é de centro, tanto hace qualquer seja a condição política. E há outro terço que é de direita, e hoje de extrema direita. E quero dizer aqui para todas e todos que ainda há 1/3 dos brasileiros que apoiam qualquer coisa em nível de genocídio que se venha a fazer contra os brasileiros. Como há também, nos Estados Unidos, uma ampla parcela da população que apoia Trump. O que se passa? Temos uma crise, temos a pandemia. No entanto, nós não temos mobilização social suficiente para a transformação deste quadro. Minha tese, que escrevi neste pequeno livro que acaba de sair, que é Crise e Pandemia, da editora Boitempo, aqui no Brasil, minha tese é aquela de que nós não temos os aparelhos ideológicos para fazer a superação desta sociabilidade. Nós temos a dor, nós temos o desemprego, nós temos a classe trabalhadora do mundo sofrendo, e, no entanto, esta classe trabalhadora não consegue compreender a causa do sofrimento. Muitas vezes a explicação é religiosa, mítica, mística, fanática. É Deus que quis a pandemia, é castigo divino, algo assim. Nós não temos a aparelhagem suficiente para ter ciência sobre a realidade. A professora Merlin disse agora há pouco das questões de fundo psicológico e psicanalítico. Esta é uma questão central. Nós somos constituídos em nossa subjetividade para pensar que em um momento de crise a culpa nunca é do sistema, a culpa é de quem fracassou. Então, quem perdeu seu emprego, ele imagina que o fracasso foi dele, não do capitalismo. E eu penso, queridas e queridos companheiros, que o passo inicial para podermos fazer da crise um momento de transformação é podermos ter narrativa forte que oriente as massas trabalhadoras no nosso tempo para compreender que esta é uma crise do capitalismo. Paremos de brigar a respeito de questões sobre a natureza. Aqui no Brasil existe uma briga que é igual à dos Estados Unidos. As pessoas ficam na torcida por saber se cloroquina é um remédio que existe por aí, se este remédio curará o coronavírus. Não é esta a questão. A pauta do debate não pode ser esta. A pauta tem que ser a crise econômica e social e a impossibilidade de vivermos mediante o capitalismo. Eu gostaria de dizer aqui que temos uma palavra de ordem. Ela é chocante. Ela pode doer em ouvidos mais sensíveis. Mas nós temos que começar a dizer: a radiografia, a constatação do problema só encontra um problema. O problema se chama capitalismo. A solução se chama socialismo. Então, queridas e queridos, eu começo esta fala de uma charla a todas e todos vocês para dizer que é necessário que nós vengamos a ser uma união entre as questões da crise e as questões da pandemia e as questões do capitalismo. Há uma esperança. A esperança se chama socialismo. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor Mascaro. Ha sido increíble su ponencia y sumamente interesante. Aprovecho nuevamente para todas las personas que se han unido y están presenciando nuestra transmisión en directo, para recordarles que este evento, este ciclo de charlas y conferencias es organizado por la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre Estudios de la Deuda Pública. Además es en el 5º aniversario y en homenaje de la fundación de esta red. Y en este sentido, aprovecho también para nuestra última ponencia, nuestro último conferenciante, el profesor Daniel Libreros, el cual es abogado, viene de Colombia, o sea, es de Colombia, docente titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y además es el director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la misma universidad. Además cuenta con numerosos artículos y libros, tanto en Colombia como en colaboración con la red. Por favor, profesor, le dejo para su ponencia. Muy buenas tardes. ¿Se oye? ¿Aló? ¿Se oye? Sí, profesor, se le escucha perfecto. Procede. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a Ramiro Chimurris de la Red de Cátedras. En su 5º aniversario ha tomado esta iniciativa importante. Agradecer igualmente a los compañeros de conferencia, a Nora y a Alison, bastante reconocidos en la región por sus especialidades. Yo quiero desarrollar la tesis en el tiempo que me corresponde de la pandemia como resultado, la pandemia del COVID-19 como resultado de la crisis civilizatoria del capitalismo. Cuando estoy hablando de crisis civilizatoria, estoy hablando de una crisis histórica y estoy hablando de distintos planos de expresión de la misma. Esto es, estoy hablando de una crisis de la forma de producción, de consumo, obviamente de las relaciones sociales desiguales y particularmente de la destrucción de la naturaleza. A eso se acompaña lo que ya se tocó aquí, es decir, una subjetividad competitiva, aterrorizada por los temores que produce el terrorismo de Estado. No es casual que el primer país que empezó a desarrollar el neoliberalismo a nivel internacional fue Chile, cuando los Chicago Boys llegaron a asesorar directamente el régimen de Pinochet. Bien, pero empiezo entonces con el tema civilizatorio en lo que hace con el medio ambiente y en lo que ha sido conocido en los debates a propósito del calentamiento global. El calentamiento global, o podríamos decir la situación de emergencia ecológica que vive el planeta, se ha profundizado, se desarrolló en lo fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la generalización del extractivismo, es decir, la utilización a gran escala de transporte, petróleo, de grandes circuitos internacionales y nacionales de producción energética petrolera y de hidrocarburos, carbón y demás, acompañado también de la utilización de materias primas del carbón, del petróleo, como son el poliéster y los plásticos y demás. Desde ahí el calentamiento del planeta no ha cesado de parar. Es decir, hay una línea ascendente, permanente de contaminación ambiental cada vez más fuerte que coloca en riesgo de paso la civilización humana y que además no puede explicarse esta pandemia por fuera de resultados biológicos. Puede ver que, sobre todo ya cuando el calentamiento se expandía a partir de los años 2000, es donde empieza a aparecer el ébola, el H1 y todas estas pandemias y ahora el COVID-19. Es decir, que hay una asociación entre extractivismo, daño del medio ambiente y expansión de pandemias. Reduce las posibilidades del entorno y las posibilidades de defensas de la humanidad y de todas las especies, porque diríamos es en general sobre todas las especies. Quiero simplemente dar un dato, porque yo les podría dar muchos datos sobre esto, ha salido muchísimo, pero quiero dar un dato que me tiene bastante preocupado del último informe de la Organización Meteorológica Mundial,
que fue presentado a finales del año pasado con secretario general de Naciones Unidas a bordo. Bueno, primero aceptan que el 2019 fue el año más caliente después del 2016, 1.1 de calor por encima del promedio, pero el dato que les interesaba mostrar es que hoy el calentamiento en los océanos es equivalente en temperatura a 5 bombas de Hiroshima. Es decir, imagínense lo que eso destruye en especies y bueno, podría agregar los incendios en Australia. En Australia un tema que grafica lo que es hoy el capitalismo y fue cuando tuvieron que decidir que había que matar millones de camellos para que las comunidades pudieran beber. Es decir, un dilema entre especies bastante complicado que grafica pues lo que está ocurriendo con el extractivismo. Y este capitalismo es petróleo adicto y sigue utilizando el petróleo a gran escala. Y la solución de mercados verdes es una solución bastante precaria porque deja el grueso del extractivismo intacto y la producción extractiva intacta y por consiguiente atraviesa secundariamente la utilización masiva de la naturaleza, en el caso de palma africana, en el caso de los llamados biocombustibles en general, que no resuelven el problema y que por el contrario crean otro renglón de negocios de títulos financieros en el área de los llamados commodities. Contra ese extractivismo, deberíamos decir, porque creo que hay que presentar también, por lo menos a la salida de la pandemia, qué temas, como se hizo anteriormente, serán discutidos. A la salida de la pandemia, este asunto del extractivismo, del cambio climático y de la producción extractiva debe ser un tema central de discusión en los procesos de producción y de consumo. Es decir, creo que hay que plantear transferencias energéticas, pero sobre todo transferencias energéticas que no sean mercantilizadas por los grandes capitales, sino que sean decididas en escala local, con democracia local, para aceptar que necesitamos una producción decidida democráticamente, donde las necesidades de la humanidad estén por encima de las lógicas de mercado y las lógicas invasivas de mercado. Creo que es un tema que se va a discutir hasta el cansancio y que, como se anotaba, porque los pivotes del neoliberalismo están siendo cuestionados, pues va a ser un tema que debe ser fundamental en los próximos años o en la pospandemia, en la forma como salgamos de esta, pero es central en la reflexión y en lo que eso asocia hoy como defensa de la humanidad e incluso de todas las especies que habitan sobre el planeta Tierra. Segundo elemento que quería plantear es el asunto de la agroindustria. Hoy viene siendo muy citado un biólogo norteamericano, marxista, Robert Wallace, incluso lo cita en un artículo interesante también Silvia Ribeiro, que se llama No le echemos la culpa al murciélago, o algo así, o no le echemos la culpa a los murciélagos, donde muestra que la agroindustria ha producido expansiones de pandemia por dos vías fundamentalmente. La primera, por haber incursionado en zonas silvestres o selváticas, haciendo que patógenos que estaban ahí se dispersaran y se relacionaran con comunidades, produciendo temas como estos que estamos viendo. Las pandemias que cité anteriormente tienen que ver mucho entonces con esa expansión de agroindustria, pero igualmente tienen que ver también con la forma como se está produciendo cantidades de industria alimentaria o de empresas alimentarias en los animales, o sea, todo lo que tiene que ver con el hacinamiento en espacios que hace que los mecanismos de defensa frente a pandemias sean cada vez más débiles, cada vez más escasos. Es decir, es agroindustria en bosques y agroindustria en la forma de producción a gran escala, y todo esto tiene que ver obviamente con rentabilidades, con una rentabilidad cada vez más fuerte, es decir, la lógica de mercado que está destruyendo entornos y que está propagando pandemias a gran escala. Creo que este tema también tendrá que ser muy discutido. A esto se asocia un tipo de producción agraria que se viene dando en la llamada periferia que conocemos suficientemente en América Latina, y es una ruralidad asalariada, es decir, enclaves de transnacionales para producción de soja, para producción de alimentos a gran escala, de materias primas. Aquí tenemos diseñado uno en la altillanura que es pegada a la selva de la Orinoquía, y obviamente que eso significaría un arrasamiento en condiciones donde las multinacionales tienen zonas francas
donde tienen contratos precarios, no hay regulación ambiental, bueno, todo lo que sabemos que es una zona franca, y eso obviamente significa irrigar pandemia y un tipo de dominación, un tipo de división del trabajo, de lo que se ha llamado también como una gobernabilidad transnacional de los dueños de tierra hoy en el mundo y de los dueños de producción de alimentos, de las grandes cadenas de alimentos que practica ese tipo de espacios de inversión. Incluso debe decirse que se utilizan convenios como los contratos de superficie, donde las multinacionales ni siquiera compran la tierra, sino que la utilizan, la contaminan y luego le dejan al Estado y a las comunidades toda esa contaminación. Es decir, contra este tipo de agroindustria, contra esta forma de invasión sobre selvas, bueno, además creo que hay un tema que lo toco solo de paso porque lo conocemos bastante, que es el tema de los transgénicos, la destrucción de la vida humana por efecto de lo que significan los transgénicos. Está absolutamente confirmado pues que producen cáncer, que destruyen química humana y demás. Contra esto entonces tendríamos que discutir mecanismos de producción agroalimentaria totalmente distintos, no basados en negocios transnacionales, porque a esto se liga también el tema del transporte a gran escala, que también es contaminante. Es decir, si tú estás, siempre utilizo este ejemplo y lo vuelvo a utilizar, si tú estás importando arroz de Illinois, pues ese arroz en lo posible fue hecho por tractores chinos, con petróleo importado o sacado de otros estados norteamericanos en fracking o importado en petróleo árabe, etc. Es decir, traslados enormes para que estén en los centros de superficie comercial, lo cual daña muchísimo, contamina todavía más y estaríamos entonces por una agricultura local también a pequeña escala, amable, agroecológica, que respete también las necesidades de las poblaciones y no los negocios transnacionales en la forma destructiva e invasiva que estamos presenciando. Dicho de paso, en el punto anterior hay un tema importante que asocio aquí, es la caída tan fuerte que estamos presenciando del petróleo y el fracking en momentos en que en América Latina se estaba insistiendo sobre ese tema, es decir, extractivismo, agroindustria, porque agroindustria también es utilización a gran escala de petróleo, derivados de petróleo, y por consiguiente estaríamos en una discusión de que ha colapsado este mecanismo. Aquí en Colombia teníamos ya, como en Argentina, vaca muerta, pues el debate sobre el fracking y el interés de las élites de hacer fracking cuando esto ha explotado ya en los mercados financieros internacionales y estamos viendo pues petróleo con precios negativos hoy a nivel internacional. Tercer tema que quería tocar es también el asunto del lucro de las multinacionales productoras de drogas y fármacos. Está demostrado hasta el cansancio, eso se ha dicho por varios salubristas internacionales, tanto en Francia, Bélgica, en el propio Estados Unidos, que dadas las investigaciones que había sobre el A1H1, había la posibilidad de pasar a una investigación que pudiera prevenir lo que estamos viviendo con el COVID-19. Y sin embargo, las multinacionales, dado que no es negocio rentable invertir sobre investigaciones en pandemias, sino que es más rentable invertir en otro tipo de temas cosméticos, que da más mercado y da más resultados económicos, en otro tipo de calmantes o, en fin, otro tipo de droga de personal y no colectivo y no de pandemia, no dieron $2 millones, que era más o menos lo que se calculaba poder tener en este momento la vacuna y remedios y haber prevenido este tipo de situaciones. Es decir que nuevamente volvemos a que el lucro está por encima de la subsistencia de la humanidad, mercado y gran capital por encima de la subsistencia de la humanidad, y eso te lleva a que reivindiquemos, como dice Mike Davis, un gran activista antiglobalización norteamericano, eso significa que discutamos el tema de investigación a gran escala de pandemias y áreas contra este tipo de enfermedades pagadas con presupuestos públicos como derecho hoy universal de la humanidad. Es decir, hay que plantearlo ya como alternativa frente a las estructuras de mercado. Y el último Profesor Libreros, le quedan 2 minutos. Por favor, vaya a la conclusión. Gracias. Pensé que me quedaba un poquito más, pero bueno. Y el último tema es el que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y la dependencia. Es increíble que el Fondo Monetario Internacional nos siga diciendo que nos va a dar un plan de ayudas a todos los países periféricos de 160.000 millones de dólares, cuando se gastan 5 billones de dólares, solo los más, digamos, los que más se resaltan
a nivel internacional en el caso de los países metropolitanos, por decir algo, Estados Unidos y Europa. Y esa dominación siguen imponiéndonos la necesidad, o siguen diciéndonos que es necesario que sigamos atizando los mercados de deuda cuando la gente está absolutamente colapsada. Acá en Colombia, igual que está pasando en muchos países de América Latina, se ha quedado graficado hasta el cansancio, no solo la incapacidad de los sistemas, los sistemas de salud por las privatizaciones, sino que también ha quedado hasta el cansancio demostrado el hambre, la informalidad. Una economía que el 60% es informal y que ahora tienen confinada precisamente en casas, precisamente porque no pueden resolver el tema de los sistemas de salud precarios, pues se está gritando ahora en todos los barrios de las grandes ciudades que tenemos hambre y tenemos hambre. Es decir, eso plantea dilemas muy complicados. Por consiguiente, aquí estoy viendo a la compañera Beatriz Radja, que ha trabajado bastante esto sobre el Fondo Monetario Internacional en el terreno jurídico. Me alegra mucho que esté en la sesión, que podamos compartir este tema. Podríamos tomar un efecto de ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Creo que es el momento de ruptura con el Fondo Monetario Internacional y sus políticas y mostrar que esta pandemia tiene que ver mucho con sus planes de ajuste. Por consiguiente, hay un tema clave. Se está discutiendo en América Latina el tema de la condonación de la deuda. Nosotros no estamos de acuerdo en el centro de pensamiento ni en la actividad política y también en la red ni en la actividad política que desarrollamos acá, que el tema sea condonación. El tema tiene que ser suspensión del pago, cancelación del pago y auditoría, porque no, la condonación acepta la legitimidad de la deuda anterior. Y nosotros consideramos que esa deuda es ilegítima, tanto en la forma como se obtuvo, que lo podíamos graficar, como en los planes de ajuste y en el sufrimiento que le ha costado a la población que mire esto de la pandemia, en el caso de la dependencia, lo que eso significa. Luego sería una cancelación y sobre esa cancelación con auditoría encontrar recursos para que nuestros países tengan renta básica universal, es decir, para que podamos resolver casa a casa los temas del hambre y para que podamos ampliar de alguna manera los servicios de salud. Hay un tema clave y es que el Fondo Monetario es simplemente una parte de un rompecabezas de una dominación corporativa y por consiguiente discutir políticamente la ilegitimidad del fondo es clave en la coyuntura de ahora para abrirse a otra discusión que es igual de importante y es que hay que construir sistemas internacionales solidarios de relaciones entre los pueblos totalmente por fuera de la usura y de la especulación del Fondo Monetario. Bueno, muchas gracias. Y el sistema corporativo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Libreros. Ha sido sumamente ilustrativo y aparte ha mostrado muy bien lo que planteaba y la visión de la deuda de la industria extractiva, entre otros. Bien, ahora pasaremos a la etapa de preguntas. Ya habíamos anticipado que fueran enviándonos preguntas por parte del público que iré dirigiendo a nuestros distintos conferencistas. Bueno, en primer lugar, para la profesora Merlín, uno de nuestros participantes, de nuestros asistentes en el público, comenta, teniendo en cuenta lo que comenta en esa idea de que estamos frente al fin del neoliberalismo, ¿qué cree que cómo cree que tendremos esta transición a otro nuevo modelo, en términos de a corto, medio o largo plazo? ¿Contesto ya? Sí, por favor. Sí, cuando decimos fin del neoliberalismo es esto de que, digamos, se desmoronaron se desmoronó todo el ideario neoliberal, ¿no? Ya como decíamos, nadie se anima a hablar de las virtudes de la privatización. Todos los países fueron a pedir socorro a los estados. Entonces, yo creo que se rompió un lazo que era imposible entre neoliberalismo y democracia, que era imposible, pero ahora se ve. Y que el aparato de imposición logró articular estos dos elementos que tienen una relación de incompatibilidad. El neoliberalismo no da cuenta, no contiene a la mayoría social. Ahora, cuando digo fin del neoliberalismo, yo diferencio, no es fin del capitalismo, no es fin del... Yo no sé lo que va a venir, no sé lo que va a venir, y el que les dice lo que va a venir les está mintiendo.
porque es hacer futurología, pero sí sabemos que lo que va a venir va a depender de la acción y de las construcciones de hegemonía en cada pueblo, y lograr representaciones simbólicas también de una hegemonía mayor, regional, mundial, etcétera, ¿no? Pero va a depender de la voluntad de los pueblos y de la voluntad colectiva. Lo que va a venir no se sabe, pero va a depender de para dónde queremos nosotros que vaya la historia, ¿no? La historia no está escrita, ¿no? La historia no está escrita. Yo no creo que la historia sea una evolución de etapas y que el punto final sea el socialismo. Ese es mi deseo, pero la historia no está escrita. Eso hay que construirlo. Perfecto, muchas gracias. Profesor Mascaro, le combino dos, así aprovechamos. Tenemos la siguiente pregunta. El pueblo argentino parece haber aprendido que el neoliberalismo mata. La pregunta es, ¿cómo ve usted esa posibilidad en Brasil? Y a la par, la pregunta que lo acompaña vendría a ser, ¿qué rol juegan los intelectuales en este momento? Profesor, está sin micrófono. Por favor, actívelo porque no lo estamos escuchando. Muchas gracias. Eu penso que o Brasil e a América Latina têm uma espécie de temporalidade comum no que diz respeito ao enfrentamento do neoliberalismo, embora cada um dos países tenha uma formação social bastante específica. Então, foi um caso brasileiro recente, uma certa esquerda no poder um pouco mais modulada, um pouco mais conservadora. Foi o caso dos governos do PT, Lula e Dilma, que administraram o capitalismo nacional de um modo próprio, não foram confrontantes do capital, como, por exemplo, se deu na Venezuela, se deu no Equador ao tempo de Rafael Correa, se deu talvez na Bolívia com Evo Morales, enfim, um certo enfrentamento um pouco maior das próprias contradições do capitalismo. O que ocorre é que cada um dos países tem efetivamente uma formação social específica, mas todos os nossos países estão envolvidos no mesmo pêndulo, no mesmo movimento do capitalismo internacional. Então, observemos nós que o começo dos anos 2000 foram, de alguma maneira, generosos para algumas lutas progressistas, porque em boa parte dos países da América Latina tivemos governos mais à esquerda. A Argentina teve os governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. No Brasil tivemos Lula, Dilma e tantos outros países mais. É variável. Hoje, por um acaso, quando boa parte da América Latina perdeu os governos de esquerda, o México ganhou pela primeira vez, em tempos recentes, um governo de esquerda, com López Obrador. A Argentina voltou a ter um governo de esquerda após Macri, portanto, um governo, pelo menos, não tão neoliberal quanto aquele que se punha naquele momento. O que estou dizendo é que nós temos uma dinâmica que é um pedaço dela de cada país, então existem contradições internas, disputas, lutas, mas também existe um movimento internacional do capital. E eu diria que, neste aspecto, é central pensarmos a geopolítica do imperialismo capitalista hoje. O papel dos Estados Unidos é central para entendermos a solução do quadro social, para entendermos, inclusive, quais as possibilidades de construção econômica autônoma e soberana em cada um dos países. Então, eu quero dizer aos que fizeram esta indagação que a Argentina, podendo sair de uma certa plataforma de neoliberalismo atroz, é fundamental para dar uma movimentação de luta para as nossas sociedades, inclusive para o Brasil, porque é um certo contraponto ao que se vive hoje com o Bolsonaro. Só quero dar uma notícia a todos os companheiros e companheiras da América Latina. Enquanto está ocorrendo esse nosso encontro online, virtual aqui, ao mesmo tempo o presidente do Brasil está falando em público com uma grande repercussão nacional, porque hoje, de manhã,
o seu ministro da Justiça, que se chama Sérgio Moro, renunciou ao cargo e saiu em contraposição ao presidente da República, e Sérgio Moro foi quem perseguiu Lula, fez o lawfare contra Lula. Então, acusou Bolsonaro de crimes e agora, enquanto estou aqui com vocês online, ele está fazendo uma defesa em rede nacional e em boa parte do Brasil estão batendo panelas, eu não sei como se habla em espanhol, caçarolas, estão sendo Caceroleadas contra Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer é que nós temos as dinâmicas próprias. E também o Brasil tem um papel importante na América Latina, porque se em algum momento nós revertermos esta movimentação da extrema-direita, ajudaremos países outros da América Latina neste processo de fortalecimento. O que ocorre com Bolívia, por exemplo, é algo de grande tristeza no nosso tempo presente. Lula e Evo Morales tinham uma proximidade muito grande, era uma possibilidade de caminhada em conjunto. Então, efetivamente, disse a professora Merlin, e quero, inclusive, saudar muito a professora Merlin pela sua fala nesta ocasião, disse a professora Merlin a respeito desta luta que temos contra o presente sem saber o que será o futuro. E é isto mesmo, nós não sabemos o que será o futuro. A história se escreve como uma luta em aberto, e temos que lutar. Disse o estimado professor Libreiros, Daniel Libreiros, uma questão também central, que diz respeito à própria soberania dos países da América Latina, por exemplo, das multinacionais da indústria farmacêutica. Para falarmos, voltar ao tema do coronavírus, para voltarmos ao tema da pandemia, nós não temos condição hoje na América Latina de enfrentar algumas questões básicas, como, por exemplo, a produção de máscaras para sair pelas ruas. Nós não temos uma indústria que rapidamente faça coisas como tais. E nós temos capacidade industrial para tanto, mas nós não temos uma plataforma de direcionamento da economia que possa fazer a indústria farmacêutica produzir pesquisas nesse sentido. Está acontecendo agora no Brasil um movimento de privatização das universidades públicas, dizendo que a pandemia não conseguirá estabelecer um orçamento suficiente para pagar as contas do governo, então se quer privatizar as universidades públicas. Isto é destruição deste complexo industrial da saúde, da indústria farmacêutica. Então, efetivamente, no momento presente, nós não sabemos o que resultará deste ambiente. No entanto, nós podemos dizer que se nós pudermos estancar a extrema-direita da América Latina, se nós pudermos combater este pêndulo que vai muito para a direita, e se pudermos em fases, esta é a minha tese, esta crise tem fases, despacito, com etapas. Se nós pudermos em cada uma destas fases estabelecer ganhos, para depois pensarmos em outros ganhos, eu penso que nós teremos uma caminhada profícua, uma caminhada com progresso, porque, por enquanto, nós só estamos reagindo a esta crise. Nós só estamos totalmente tristes, espantados, sem saber o que fazer, com exceção de tantas e tantos que estão na luta, mas nosso povo não está se levantando. Então, eu penso que o primeiro momento será mesmo reagir a esta condição social e econômica neoliberal, mas podendo vislumbrar, podendo enxergar, podendo mirar para a possibilidade de transformação da sociabilidade. Tenho muita esperança de que não apenas resistiremos, partiremos ao ataque, e se isto acontecer, deverá ser de todos os povos e irmãos da América Latina. Perfecto, muchas gracias, profesor Mascaro. Aquí tengo una pregunta para el profesor Libreros. ¿Profesor? Sí. Bien, perfecto. La pregunta es la siguiente. En un momento de confinamiento como el que estamos viviendo, ¿qué hacer con la deuda pública?
pero en principal es el cómo actuar para llevar a cabo una auditoría de la deuda desde la ciudadanía, como usted planteaba. Bueno, en primer lugar hay que mostrar la legitimidad de la propuesta de auditoría, que es inversa a la ilegitimidad de la deuda como se ha obtenido hasta ahora. Pero además de ello, además de que puede mostrarse que esa deuda es especulación, es corrupción, es militarismo, es terror de Estado. En el caso colombiano es clarísimo que es terror de Estado. Plan Colombia fue controlado y financiado por deuda y con compromisos incluso de ajuste muy claros. Pero además de eso, hay una situación, un momento síntesis, yo diría. Yo creo que, tal como lo hemos venido hablando en esta conferencia y uno lo ve en todas partes, en esta charla, estamos en un momento síntesis, en un momento histórico. Estamos en un momento donde el capitalismo está desnudando todas sus falencias, digamos capitalismo, el neoliberalismo, como se dice, pero es en el terreno financiero en donde siguen haciendo especulación y sigue actuando el Fondo Monetario. Mira lo que está pasando en Argentina. En Argentina está renegociando un default, no se está rompiendo como se había prometido con el Fondo Monetario Internacional. Y obvio que eso tendría, una renegociación tendría efectos porque después te van a cobrar con planes de ajuste más fuertes y la política de ajuste no se va a romper. Luego es un círculo vicioso que se repite y llevamos mucho tiempo en eso. Entonces, el Fondo Monetario ha producido esta política, o sea, ha sido el agente central desde los endeudamientos de la década del 80, el agente central que explica políticamente, no solo económicamente, la reforma del Estado y todo lo demás. Y entonces la situación síntesis ahora es que estamos en hambre. O sea, la pandemia no es solo de salud, como se mostraba ahora, donde no tenemos sistemas, no solo no tenemos sistemas de salud, sino que no tenemos mascarilla y estamos mandando, me imagino que pasa, lo he leído también en muchos países de América Latina, los médicos con bolsas de basura y con plásticos recortados de los rayos X, de las radiografías de rayos X, o sea, una infamia lo que está haciendo con el sector salud, uno de los peores sectores sociales de los trabajadores contratados. En una situación de esas, tú puedes alegar estado de necesidad, el derecho internacional humanitario. En esto recuerdo mucho a Ramiro, que insiste mucho en eso. Estado de necesidad, estamos en un estado, no es cualquier momento, o sea, no estamos simplemente en una discusión de si es válido tal variable macroeconómica o no. No, es que estamos en un momento donde están muriendo miles de seres humanos y donde en nuestros países no solo miles de seres humanos, sino también confinados y con un hambre física, y con una incapacidad de los gobiernos. Luego, ese estado de necesidad desde el punto de vista jurídico, que se puede además aducir otro elemento, y es que también las condiciones coyunturales cambiaron, porque mira, la fuga de capitales en este momento en América Latina se calcula, eso lo leí pues en el propio Bloomberg, que es como la estadística oficial del gran capital, han salido 95.000 millones de dólares desde enero hasta hoy en América Latina. Solo para el compañero de Brasil, solo en Brasil han salido aproximadamente 15.000 millones de dólares, lo cual está explicando la devaluación tan fuerte. Y la devaluación aumenta la deuda externa. O sea, nosotros vamos a pagar billones de pesos por devaluación. Además, por algo que es simplemente un negocio privado, porque hoy las divisas son negocio privado, entran y salen a discreción de los grandes grupos financieros, de los grandes fondos de inversión y demás. Entonces, vamos a duplicar la deuda, y el Fondo Monetario, mira, aquí estuvo en Colombia hace 8 días y dijo que había que seguir respetando todo el andamiaje institucional que ellos han definido en los últimos 20 años, con una institucionalidad fiscal donde se paga primero deuda y luego se ve cuáles son los otros rubros a pagar. O sea, después es que sale salud, educación, primero hay que pagar deuda, lo que seguramente todos conocemos como superávit primario. Entonces, el Fondo Monetario viene hace 8 días, dice muy bien, y el ministro de Hacienda sale a decir que si hacemos otro préstamo con el Fondo Monetario tendríamos que hacer otra reforma tributaria en la situación en que estamos. Luego estamos enfrentando estado de necesidad, pobreza absoluta, hambre, ausencia de salud total, crisis total de los sistemas de salud a nivel internacional, pero en particular en América Latina, que te lleva a discusiones de alto nivel, es decir, que te lleva a cuestionar el conjunto
de esta política. Yo estoy de acuerdo, como se discutía ahora, que el capitalismo no va a caer inercialmente. Por eso es tan importante tener proyectos políticos alternativos. Para el que preguntaba qué papel tiene la intelectualidad, bueno, la intelectualidad tiene un papel de acompañar procesos sociales y resistencias políticas que traten de mejorar las condiciones en las cuales estamos. Pero insisto, son de cruce de caminos histórica. Es decir, esta no es simplemente una crisis coyuntural del neoliberalismo, del capitalismo, como se quiere presentar. Y por consiguiente hay que arriesgar o hay que apuntar a que es el conjunto del sistema el que está en crisis. Y el conjunto del sistema de la dependencia está articulado en torno a las políticas del Fondo Monetario Internacional, es decir, donde se anuda la política corporativa transnacional es en el Fondo Monetario Internacional y sus políticas de ajuste. Es el representante, por decirlo de alguna manera, el capitalista colectivo corporativo transnacional en América Latina y el que ha definido el grueso del modelo económico y político. Por consiguiente, tú tienes aquí, por ejemplo, se discute muchísimo, igual que en América Latina, el tema de la renta básica. Nosotros hemos hecho los cálculos en el Centro de Pensamiento Fiscal y no se necesitaría ni el 20% de lo que le están dando los bancos para tener por lo menos renta básica, ingreso a aproximadamente unos 14 millones de personas que hoy deambulan con hambre y que hoy presionan desde los barrios de las grandes capitales. Y sin embargo, el modelo del Fondo Monetario es seguirle dando a los bancos y seguir reduciendo la política social y además anunciando unos nuevos endeudamientos. Por consiguiente, la ruptura permite mostrar lo ilegal de lo anterior, pero permite mostrar también lo absurdo del actual momento y la forma como la dependencia, así como estamos diciendo, que la pandemia desnudó lo que es biológicamente, agroindustria, todo lo que estamos tratando de presentar del capitalismo, pues desnudó también que ese sistema del Fondo Monetario o que el sistema en general corporativo transnacional, lo único que nos queda es seguir profundizando este tipo de desigualdades y de ausencias de política social. Es decir, nosotros estamos convocando, debe convocarse a una ruptura con este sistema corporativo. ¿El punto de partida cuál es? Desconocimiento de la deuda, porque esa deuda es ilegítima. Auditoría, ¿por qué? Porque la auditoría no solo permite, además es un derecho, también es parte del derecho internacional, el ejercicio de los pueblos para saber la transparencia de documentos de sus gobernantes, sino que además permitiría un gran debate político y permitiría mostrarle en clave de política masiva y democrática a la población que se puede no solamente cambiar ese sistema porque es injusto, sino que se podría pensar en otro tipo de organización distinta y en otras formas distintas y diferentes de distribución de la riqueza. Por lo demás, hay que añadir, lo último que quiero apuntar es que el sistema mínimo del dólar está en una crisis muy fuerte. Es decir, si tú has visto, para decirlo incluso en términos financieros de coyuntura, hoy se está invirtiendo más en oro que en cualquier otro elemento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y en general los países desarrollados vienen inyectando cantidades enormes de dólares con tasa de interés negativo, lo cual terminará produciendo, en algún momento tiene que producir alguna crisis sobre ese funcionamiento que ya está discutiendo. Mira, hasta el presidente del Banco de Inglaterra dijo en octubre que ya había que pensar en salir del sistema dólar. Y si a eso le sumas el colapso del petróleo, que también empuja muchísimo el sistema financiero en el caso de los petrodólares, pues estamos en una situación, quiero colocarme también que una propuesta de estas apunta también a que del otro lado, o sea, los dominantes también tienen en este momento una crisis muy fuerte. Pero obviamente que todos estos temas, si no los volvemos una política masiva, no hay una salida amable al capitalismo, y si no hay una salida amable, pues seguirán los modelos autoritarios y los modelos antidemocráticos y demás. Perfecto, ha quedado clarísimo, profesor Libreros. Bueno, para ir cerrando y seamos un poco, en la medida de lo posible, sintéticos con las distintas preguntas, tengo una más para la profesora Merlín. Sí. Sí, dice, acá en Brasil las iglesias evangelistas han sido fundamentales para construir la subjetividad más conservadora e individualista. ¿Cómo usted evalúa tal movimiento en Argentina? Sí, no, es tal cual, y no es casualidad. Es decir, sobre todo el último evangelismo, el neopentecostés, que es una creación que surgió en Estados Unidos,
tiene el mismo marco teórico que las técnicas de autoayuda que yo hablaba, de engrandecimiento del yo, de tú puedes, ¿no? El esfuerzo individual, la meritocracia, es el mismo ideario. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra, es el nuevo modo de infiltración y de operar junto con el lawfare, la fake news, ¿no? Una nueva forma de captación de subjetividad. Muy interesante porque, digo, espantosamente interesante, pero ofrecen escucha al sufrimiento y alojan el sufrimiento. Entonces, si nosotros no somos, digo, el campo popular, no somos capaces de alojar el sufrimiento, eso se va a ir para el lado del evangelismo. Sí. Perfecto, ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias, profesora. Profesor Mascaro, tengo una pregunta para usted y ya vamos cerrando porque en términos de horas quizás se nos ha ido un poquito de tiempo, pero ha valido la pena sin duda. La pregunta es la siguiente. Sí. Teniendo en cuenta la constitución de nuestra subjetividad a partir de esta forma política, ¿qué estrategias pueden ser trazadas en materia de movilización y construcción de conceptos que buscan una nueva subjetividad? Para el profesor Mascaro. Sim, muitas graças. Eu penso muito claramente que a grande disputa do nosso tempo é dos aparelhos ideológicos. Muito menos é da construção da narrativa, mas a leitura materialista, a leitura concreta da realidade, nos diz que não importa o que venhamos a dizer, não importa o nosso argumento, o que importa é quantos aparelhos temos para falar a respeito de qualquer coisa. A grande disputa de quem seja de esquerda, de quem seja progressista ou de quem seja revolucionário é por ter os meios pelos quais nós alcancemos as subjetividades. As igrejas, agora há pouco se falou a respeito delas, as igrejas são um aparelho. Elas estão em todo o bairro periférico, elas estão em toda a comunidade pobre pelo mundo, elas são um aparelho, elas formam a ideologia nas pessoas. Os meios de comunicação de massa, este aqui, é teléfono, todos aqueles que têm as redes sociais, estes estão controlando o que pensa o povo. É necessário que as esquerdas do mundo tomem os aparelhos ideológicos, possam constituir ideias para dar diretrizes ao povo. Então, querido Ramiro e todas e todos que nos acompanham, espaços como estes da América Latina têm que ser frequentes, têm que poder sempre falar para muita gente. É um espaço maravilhoso este. Imaginemos nós se as universidades abrem suas portas para ideias como tais. Nós vamos formando subjetividades que possam pensar diferente. Então, queridas e queridos, mais importante que tudo é abrir aparelhos, ter aparelhos. Este é o pensamento material sobre a ideologia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta primera sesión, no sin antes agradecer enormemente la presencia de los profesores y conferencistas en el día de hoy, la profesora Nora Merlín, el profesor Alison Mascaro y el profesor Daniel Libreros. Muchas gracias, aparte también esa visión de ventanas a los distintos países que nos integran, tanto Argentina como Brasil como Colombia. Les agradezco a todos el haber sido asistentes, haber participado también a nuestro público y haber transmitido esas preguntas. Les recuerdo que este ciclo de conferencias se va a seguir retransmitiendo por este mecanismo y va a ser todos los viernes. Los horarios y los distintos conferencistas de cada sesión serán comunicados de forma previa. No se olviden de consultar nuestra página oficial, que es la ricdp.org, y ante cualquier consulta también están nuestras redes sociales. No duden en buscarnos tanto en YouTube como en Instagram. Por cualquier otro aspecto pueden escribirnos mismo a nuestras redes o también al mail institucional. Muchas gracias, espero que haya sido ilustrativo y que hayan disfrutado.
Gracias por participar. Adiós. Adiós. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.